Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de el podcast semanal donde estoy comentando las noticias más relevantes de la semana y esta edición se la voy a dedicar principalmente al regreso a clases, que ha sido todo una polémica bastante álgida con todo este terrorismo informativo que se ha inyectado a los padres de familia por cuestiones políticas. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para que usted pues tenga una versión más amplia de lo que se está debatiendo y lo que está sucediendo. Y voy a platicar al último un poquito de lo más reciente que ha pasado ahora con el Tribunal Electoral, que también es todo un tema que llama por ahí la atención. Pero bueno, vamos a entrarle de lleno a este asunto. Pues ya desde hace semanas está la polémica sobre el regreso a clases, luego de que el gobierno de López Obrador anunció que era inminente el regreso a clases el 30 de agosto, y eso pues desató una oleada de información, de discusión, de mucho miedo de si los niños deben de regresar a las escuelas o no. Yo al principio, he de ser sincero, pues no emitía una opinión porque no estaba seguro de hasta qué punto era una buena idea, ¿no? Yo creo que sí hay algunas cosas que se pueden discutir o criticar. El hecho de que se mantenga este regreso a clases cuando todavía no es del todo claro que estamos bajando de la tercera ola. Hay algunos indicios por ahí muy leves, pero no hay todavía señales claras y contundentes. Pues habría que ver, ¿no? Yo todavía tengo mis reservas con eso, no estoy muy seguro que sea muy buena idea este, retomar las clases el 30 de agosto como tal. A lo mejor podría ser el 15 de septiembre, 30 de septiembre, una cosa así, no lo sé. Pero lo que sí me metí a investigar a fondo, y esa es la parte que me interesa platicarles hoy, pues es cómo en los medios y en las redes se ha alimentado toda una serie de mentiras para manipular a la gente en función de intereses políticos. Esa parte a mí se me hace ruin, mezquina, miserable, baja, no sé cómo más llamarle, y más porque se está jugando con la salud de los niños. Vamos a ir desglosando punto por punto este asunto, para que usted cuente con la mejor o con un análisis más amplio del que se acostumbra en los medios de comunicación y sobre todo en los medios electrónicos, en la televisión. Ustedes no va a ver nunca, jamás en la vida un análisis de este tipo, que me tomó un ratito, o sea, sí, para armarlo a este nivel de contundencia. Como es un tema muy delicado, quise ser muy cauto y ir poniendo cada cosa debidamente documentada para que después a uno no le achaquen cosas, porque de por sí pues uno tiene que estar soportando ataques sistemáticos de gente que le incomoda mucho que se exponga la verdad y que se muestren datos, que tiran muchas de las farsas y de los montajes que algunos grupos impulsan en los medios de comunicación y en las redes para satisfacer sus intereses personales, sus intereses económicos, intereses políticos. Pero bueno, este hilo que hice en Twitter ha tenido un cierto éxito, y que también está su versión en Facebook, que también le pueden echar un ojo acá más desglosado. Está larguito, la verdad, porque sí hay muchas aristas que analizar, pero digamos que con que se eche esto, pues ya no necesita leer más periódicos, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Pero digamos que ya lleva un muy buen bagaje para tener en contexto de qué va el asunto. Por eso a mí me gusta crear como estos paquetes de información, ¿no? Yo creo que la gente está muy necesitada de información sostenible, contundente, sin tanto rollo de manipulación precisamente, y que por eso pues hay que ser serios y rigurosos en el manejo de esta información, y más porque se trata de la salud en un tema que puede afectar a los niños. Entonces hay que ser muy rigurosos. Pero bueno, titulé este hilo Terrorismo informativo, niños, regreso a clases y COVID-19. Y empiezo diciendo, en México se pretende imponer la idea de que el regreso a clases implica un alto riesgo de muerte para los niños en el país. Esta afirmación carece completamente de evidencia, pero se impulsa con fines de manipulación. Y esta es la idea en la que yo me quiero centrar. O sea, hay algunas aristas debatibles que al final lo vamos a discutir sobre el regreso a clases,
Pero esta idea de que si las personas mandan a sus hijos a la escuela, los están poniendo en riesgo de muerte, es no hay evidencia al día de hoy, al día de hoy, 19 de agosto, no hay evidencia que permita sostener pues esta afirmación, ¿no? Que a todas luces es parte de una estrategia de manipulación de masas para incentivar el miedo en las personas con el objetivo de generar un rechazo hacia esta medida impulsada por el gobierno. Pero vamos a explicarlo con detalle. Por aquí comentaba que la manera en que se ha alimentado el miedo en los padres de familia con información sesgada y tendenciosa ha derivado en una exigencia de vacunas para todos, y lo pongo aquí otra vez con mayúscula, todos los menores de edad, sin tomar en cuenta los riesgos inherentes a ello. Aquí aportaré varios elementos para la discusión. Y arranco pues con la evidencia científica más actualizada que tenemos hasta el momento, ¿no? Estaba revisando este informe o este artículo publicado en la revista Nature. Recordemos que Nature es una de las revistas científicas más respetadas y famosas del mundo. Entonces, pues, algo de rigor científico tendrá la publicación, ¿no? No es propiamente un paper, es más un artículo de divulgación, pero de todas maneras viene muy documentado como en varios estudios, principalmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, la evidencia científica en el mundo señala que el riesgo de que los menores de edad mueran por COVID-19 es extremadamente baja. Extremadamente baja. Eso es importante subrayarlo. Y no lo estoy diciendo yo, aquí está, claramente. Las muertes por COVID-19 son increíblemente raras entre los niños. Y aquí dan una serie de argumentos, ahí vienen los estudios desglosados en el Reino Unido, toda la metodología, aquí están las referencias, los estudios citados, ¿no? Para que no digan que es un uso irresponsable de las fuentes. Y en general, en casi todo el mundo, pues efectivamente son muy bajas las tasas de muertes en niños que suelen estar asociadas a otro tipo de enfermedades. Más adelante voy a desglosar el caso mexicano, pero en algunos países pues tiene que ver con leucemia, con casos de neumonía, con comorbilidades como casos de obesidad, etcétera. Entonces digamos que el COVID es un factor como incidental en estas muertes, pero por la evidencia que tenemos hasta el día de hoy no es el factor determinante en la muerte de estos niños, y queda muy claro en las estadísticas que vamos a comentar más al rato. Bueno, ante esta situación, asegura la OMS y la ONU, vacunar a los niños y niñas no es prioridad para la Organización Mundial de la Salud, puesto que tienen un riesgo mucho menor de desarrollar una enfermedad grave en comparación con los adultos mayores. Es decir, que como sector, los niños pues realmente no tienen un peligro tan grande de morir como ocurría con los adultos mayores, ¿no? Sobre todo en la primera etapa, el primer año de la pandemia, donde no había vacunas, pues lo vivimos, no hace falta como reiterar mucho en este asunto. La científica en jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, recomendó en junio de 2021 retomar las clases presenciales en el mundo al considerar innecesario, repito, innecesario, que los niños reciban la vacuna antes de poder regresar a la escuela. Y acá está el estudio de la OMS, ¿no? Para que no digan. Ahí lo pueden consultar ustedes. Fecha, 14 de junio del 2021, y ahí vienen todas las declaraciones, ¿no? Y comentaba esta especialista, la jefa de científicos de la OMS, si bien puede haber algunos niños que corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad grave debido a algunas enfermedades subyacentes, vulnerabilidades o comorbilidades, esos niños potencialmente podrían tener prioridad en ser vacunados cuando haya vacunas disponibles, comentó. Pero los niños como conjunto conforman un grupo de mucha menor prioridad, enfatizó. Consideró innecesario que los niños reciban la vacuna antes de poder regresar a la escuela. Hemos visto en muchos países que las escuelas se han mantenido abiertas con mucho éxito.
O sea, eso es lo que está pasando en el mundo. Yo estaba platicando con una colega periodista que vive en España y ella me platicaba pues que en España llevan en clases presenciales desde septiembre del año pasado y que no ha habido problemas mayores, que al principio pues había mucho miedo, había mucha incertidumbre, me estaba contando cómo era la cobertura mediática y la que nos espera aquí, que en cuanto se abran las escuelas todo el mundo va a estar histérico contando los casos de donde se registran algunos positivos, cuarentenas, medidas y demás. Y yo creo que eso es un poco lo que nos va a esperar acá en México, en ese tipo de coberturas mediáticas. Pero que después de un año no ha habido mayores incidentes, no ha habido algo particularmente grave. O sea, el caso de México pues ha sido notorio. Las autoridades a nivel internacional han señalado que el caso mexicano, que sigue sin asistir a clases presenciales, pues es atípico, ¿no? De alguna manera también está vinculado pues con el alto número de muertes que hubo en México. Entonces tampoco es como que sea casualidad ese tema, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero enfatizar es que la OMS, la Organización Mundial de Salud, la autoridad internacional en estos temas, nos guste o no, o podemos estar de acuerdo con la OMS en algunos casos y en otros no, pues esto es lo que dice, ¿no? O sea, lo dice una autoridad científica internacional, que es la que también avala las vacunas y todo este tema de alguna manera, o que las palomea, porque no es un organismo que las avale. Eso le corresponde a las autoridades sanitarias y regulatorias de cada país. En este caso en México pues sería la COFEPRIS. Pero bueno, en un sentido similar, la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que se dedica al cuidado de los niños principalmente, o a temas que tienen que ver con la infancia, señaló que por el momento las vacunas contra COVID-19 que ha aprobado la OMS no se recomiendan para los menores de 16 o 18 años, dependiendo de la vacuna concreta, aunque formen parte de un grupo de alto riesgo. Y acá está, ¿no? Muy claramente. Aquí no tengo el link porque ya en el Twitter no me ocupo, pero en la versión de Facebook ahí pueden consultar el link donde está este comunicado de UNICEF y viene un apartado que dice: ¿debo vacunar a mi hijo contra COVID-19? El sistema inmunitario de los niños es distinto al de los adultos y en función de la edad que tenga el niño puede variar considerablemente. Por el momento, las vacunas contra el COVID-19 que se ha aprobado en la OMS no se recomiendan para los menores de 16 o 18 años, dependiendo de la vacuna concreta, aunque formen parte del grupo de alto riesgo. Los niños no figuraban en los ensayos de las vacunas contra COVID-19 practicados inicialmente, de modo que, a fecha de hoy, junio de 2021, hay muy poca o ninguna información acerca de la seguridad o la eficacia de la vacuna en los niños menores de 16 años. Es preciso investigar más. Actualizaremos las recomendaciones a medida que se practiquen los ensayos y dispongamos de más información. Es decir, la UNICEF lo que está diciendo es: no hay información de qué tipo de reacciones pueden ocasionar las vacunas en menores de 18 años, porque la prisa con la que se aprobaron en situación de emergencia las vacunas hoy disponibles para atender el COVID estaban diseñadas y pensadas pues para atender a la población en mayor riesgo, que eran los adultos de mayor edad. Hay muy pocas pruebas, hay muy pocos estudios sobre los efectos colaterales que podrían tener las vacunas en menores de 18 años. Y recordemos que a final de cuentas pues las vacunas se aprobaron en situación de emergencia, no son dulces, no son chocolates, no son aspirinas, es un medicamento aprobado para fines de emergencia. Eso es muy importante resaltarlo porque parece que ya la gente está en otra lógica y en otra dinámica, ¿no? Bueno, esto era muy importante dejar claro que hay muy poca o ninguna información acerca de la seguridad. Y en resumen, pues si juntamos lo de la OMS y de la UNICEF, podemos decir que las autoridades internacionales consideran que vacunar a menores de edad con la información disponible al día de hoy implica un riesgo innecesario. Hay que subrayarlo con mayúsculas para que las personas que tienen deficiencias cognitivas, que hay muchas en el internet, que no entienden lo que leen,
pues tengan muy claro, ¿no? Que vacunar a menores de edad con la información que disponemos hoy es un riesgo innecesario. Voy a poner mucho énfasis en ese punto, ¿no? Por supuesto, esto ha sido muy poco mencionado en los medios y grupos interesados en vender vacunas, que también es todo un tema. Hay todo un lobby farmacéutico que está muy interesado en tratar de posicionar estos asuntos, que echan a andar y despliegan en medios a médicos, a especialistas que son afines a sus intereses comerciales para meter ideas entre la población. Se les da mucho juego en los medios de comunicación, pero realmente están persiguiendo el objetivo de vender vacunas. No necesariamente es que estén preocupados por la salud de los niños, como te lo quieren vender, ¿no? Pero obviamente pues juegan mucho con el miedo de la gente. Pero a raíz de la evidencia disponible hoy en día, pues es relativamente fácil desmontar esta farsa. Bueno, vamos a seguir. Lo que sí es cierto es que, contrario a las recomendaciones internacionales, en Estados Unidos la CDC, que es el organismo encargado de regulatorio de estos temas, recomienda vacunar a todos los menores de edad de 12 años en adelante para protegerse, pongamos atención a esta palabra, protegerse contra COVID-19. Si tú te metes a la página de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad y Prevención de Estados Unidos, aquí muy claramente te dicen, la CDC recomienda que todos las personas de 12 años o mayores puedan acceder a una vacuna de COVID para protegerse en contra del COVID-19. Y aquí lo que a mí me surge la duda, ¿protegerse de qué? Es lo que está diciendo la CDC, porque la vacuna, vamos con los fundamentos. La vacuna está diseñada para impedir que la gente que se contagia de coronavirus desarrolle un caso grave de la enfermedad, termine en el hospital entubada y se muera. Para eso está diseñada la vacuna. La vacuna no está diseñada para impedir que te contagies. O sea, con vacuna o sin vacuna, como ya lo hemos visto, te puedes infectar igual de COVID-19. Lo que cambia la situación es que no desarrolles un caso grave de enfermedad. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué la CDC recomienda la vacuna en adolescentes para protegerse de la enfermedad si no son una población en riesgo? Es decir, su riesgo de morir con o sin vacuna es extremadamente bajo. Es decir, ¿qué efecto adicional va a aportar la vacuna a esta protección? Es ridículo. O sea, no tiene que ver tanto con una... Cuando yo estaba cuestionando hasta qué punto se debería de vacunar a todos los menores de edad en México, porque yo creo que hay un grupo de niños que están enfermos, que tienen leucemia, neumonía, que eso sí hay que pensar en vacunarlos porque son un grupo de riesgo, como ya lo reconoció y lo aceptó el mismo Hugo López-Gatell en la conferencia del martes pasado. Es un despropósito impulsar ahora la vacunación para 40 millones de menores de edad aproximadamente que existen en México al día de hoy. O sea, ¿qué beneficio vas a obtener? Deja tú el dinero, deja tú el gasto del dinero, que evidentemente con esto pues, va a ser completamente inútil, ¿no? El asunto es ¿qué vas a obtener? ¿Vas a mejorar la salud de una población que de todas maneras pues, son casos aislados o casos muy específicos y en situaciones muy particulares? El de los niños que están falleciendo con enfermedades vinculadas a COVID, y más adelante lo vamos a desmenuzar, porque es ahí donde está la trampa de toda esta retórica de terrorismo informativo. Es decir, retomando un poco, ¿de qué los va a proteger la vacuna? Si las tasas de mortandad en adolescentes son bajísimas. Es decir, se nos olvida que la vacunación como tal funciona como una medida general. La vacuna como medida general
de mitigación y contención del COVID, no de erradicación, hay que tenerlo muy claro, no va a impedir, no está diseñada, no puede impedir que la gente muera por casos muy particulares. Es decir, si tú tienes ya un sistema inmunológico débil, con todo y vacuna, pues si te pega el coronavirus tienes un altísimo riesgo de fallecer, con o sin vacuna. Eso es muy importante tenerlo en la mente, ¿no? Porque están ahora impulsando la idea de que vacunar a los adolescentes los va a proteger más, cuando no hay evidencia científica que respalde esta idea. O sea, es una suposición, una creencia estúpida, que incluso está siendo probada por organismos en Estados Unidos. A mí me parece criticable este asunto, ¿no? Y vamos a ver por qué se me hace criticable. Estaba revisando otro estudio de Nature, una autoridad científica en la materia, para que no digan que son suposiciones mías, o de que ahora uno se siente epidemiólogo, porque ya todo el mundo es epidemiólogo. No, o sea, yo como periodista lo que hago es preguntarle o recurrir a fuentes de información que son autoridades en la materia. Esa es nuestra labor como periodistas, ¿no? Entonces es la gran ventaja de un investigador serio. Un investigador serio puede ahondar o indagar en cualquier tema revisando las fuentes. Por eso es muy importante aprender a utilizar las fuentes de información y aprender a buscar y aprender a documentar esto, ¿no? Yo en mi hilo de internet, o lo que estoy publicando en redes, todo va con fuentes para que no haya ninguna confusión, ¿no? Y obviamente pues eso también le da mayor solidez a mi argumento. El caso es que estaba revisando este estudio publicado hace menos de un mes exactamente, 20 de julio del 2021. Los niños deben de acceder a las vacunas. ¿Qué es lo que la ciencia dice? Con las campañas de vacunación en marcha en algunos países y algunas otras opciones, Nature echa un vistazo a la evidencia que hay sobre vacunación para gente joven. Y aquí pues justamente pues se vuelve a plantear este asunto, ¿no? ¿Es necesaria la vacuna? Y ponen, pues como en muchos casos, unos dicen que no, sobre todo en Estados Unidos hay algunos pediatras que dicen que sí, y hay un debate sobre ese tema. Esta parte no me parece tan concluyente, la verdad, les soy sincero, porque yo me revisé todo el artículo para saber de qué estamos hablando, pues dan ahí algunos datos y demás, pero la parte que a mí me interesó de este artículo es en la que mencionan que de acuerdo solamente las vacunas de Pfizer, BioNTech, Moderna, Sinovac y Sinopharm, es decir, 2 empresas de Estados Unidos, Pfizer y Moderna, y 2 de China, Sinovac y Sinopharm, han sido probadas en mayores de 12 años. Es decir, las únicas vacunas que hay hoy en el mundo, hasta hace un mes, que es el artículo de Nature, en el que se habían hecho pruebas incipientes, porque no están concluidas, en menores de 12 años, pues eran Pfizer, Moderna, Sinovac y Sinopharm. Es decir, son muy limitadas la cantidad de vacunas para este sector de la población en menores de 12 años. Y que 2 sean estadounidenses y que sean Estados Unidos, donde se está impulsando ese tema y donde sabemos el poder del lobby farmacéutico, que a cualquier provocación les recetan chochos a los niños en Estados Unidos para que no sean hiperactivos, y toda esta demencial forma en que opera el sistema de salud estadounidense, a mí me genera sospechas. Ustedes disculparán, pero recordemos que las empresas farmacéuticas buscan vender mercancías, y acumular ganancias. Esa es la lógica de cualquier empresa, ¿no? Más que atender o salvar a la población como tal. O sea, ellos lo que buscan es maximizar ganancias. Entonces, no hay que perderlo de vista. Hasta el momento no existe ninguna vacuna disponible para vacunar contra COVID-19 a menores de 12 años. Esto es muy importante, acuérdense muy bien de este dato porque lo vamos a necesitar más adelantito. Aunque se estima que algunas versiones de dicho medicamento, es decir, la vacuna contra COVID-19 para niños, pueden estar disponibles a finales de 2021 de manera más amplia.
Mientras tanto, las autoridades de Estados Unidos han pedido indagar más sobre los efectos de la vacuna contra COVID-19 en menores de edad, pues en algunos pocos casos se documentaron inflamaciones cardíacas. Por este tipo de cosas, la OMS no recomienda vacunar a menores. Como lo comentamos antes, el hecho de que haya muy pocos estudios sobre los efectos de las vacunas anti-COVID en niños, pues hace que estén surgiendo ahí algunas cosas que llaman la atención de los especialistas que no necesariamente se estaban presentando en casos de adultos. Recordemos que en el caso de los adultos, al principio, con algunas vacunas, estaba la situación de los coágulos, ¿no? Sí, recordarán que eran algunas como de las reacciones colaterales que se documentaron al principio. En el caso de los niños, no son muchos, pero son 300 casos de inflamación en el corazón desencadenada después de la inyección en algunas vacunas contra COVID-19, especialmente en adolescentes o adultos jóvenes. 300 casos de inflamación, es casi la mitad de los menores de edad fallecidos en México vinculados con COVID-19, que muchos hay en redes con este chantaje burdo y asqueroso de que una vida también es igual de importante. Tú estás minimizando las 600 muertes de los niños y demás. A mí me choca que siempre pongan por delante a los niños para justificar sus odios, sus rencores, su ira, sus fobias, ¿no? O sea, son muy lamentables las muertes de esos 600 niños, desde luego, pues yo no lo voy a negar, pero construir esta falsa idea de que no se va a morir nadie en la pandemia, pues también me parece inmadura completamente y que nos hace perder de vista pues la complejidad de un fenómeno como la pandemia y que además se usa de manera muy ventajosa y asquerosa para posicionar ciertas ideas políticas, y eso es lo que yo no puedo con esa situación y es lo que me hace precisamente ponerme muy determinado a desenmascarar este tipo de farsas, ese tipo de actitudes estúpidas que pueden ser contraproducentes para los niños, para los jóvenes. O sea, con este chantaje de que no te importan las muertes, vamos a vacunar a todos sin medir los riesgos que puede tener vacunar a 40 millones de menores de edad sin que haya estudios suficientes para saber pues qué efectos puede tener esto. O sea, me parece una irresponsabilidad mayúscula. O sea, es increíble los grados al que llega la estupidez y la enajenación gracias al terrorismo informativo que abunda en los medios de comunicación, y por eso yo estoy tan decidido en este tema, pues aunque me lluevan los insultos. Llevo 2 días recibiendo insultos que me cuestionan que tú porque no tienes hijos, odias a los niños, ni Hitler se atrevía tanto, me dijeron por ahí. Ya bueno, está de psiquiatra mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo estoy dispuesto a enfrentar a esa gente y a esos grupos con tal de pues tratar de abrir la conciencia y generar una opinión informada con todos los elementos que tengamos a la mano posibles para que la gente pueda opinar de una manera más amplia. En México, el tema de la vacunación en niños cobró relevancia luego de que el gobierno de López Obrador anunció el regreso a clases en medio de una tercera ola de contagios de COVID, en la cual se ha registrado un número menor de muertes gracias a las vacunas. Esto es un poquito de contexto en general de la tercera ola, son datos de hace un par de semanas, y aquí la Secretaría de Salud mostró cómo, si bien hay muchos más contagios en esta tercera ola que en las 2 anteriores, las muertes son muy inferiores gracias a los efectos de la vacunación. Aquí gente que no sabía leer las gráficas, es que en redes te encuentras cada opinador, incluso en medios de comunicación, es increíble. O sea, yo no salgo de mi asombro, ustedes disculparán, pero hay cada pelmazo que no saben interpretar gráficas y están opinando. O sea, este es un comparativo de la segunda ola que vemos aquí en color café y la tercera ola. Del lado izquierdo de la pirámide, en ambos casos, son casos por cada 100,000 habitantes, y la escala es los primeros 50 días. Primeros 50 días de la segunda ola, primeros 50 días de la tercera ola. Es decir, sí son comparativos
unos entre otros, ¿no? Porque ahí estaba toda una grupo de gente opinando, no, ¿cómo van a comparar una cosa con otra? Si la tercera ola todavía no acaba y la segunda ya acabó. Desinformando, les encanta, es el deporte, desinformar. Todo lo que diga López Gatell hay que decir que no es cierto, aunque ni siquiera se tomen la molestia de revisar cómo está conformada la gráfica, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que yo no estoy dispuesto a tolerar. Entonces, aquí lo que nos muestra la gráfica es que en los primeros 50 días de la segunda ola y la tercera ola, el número de defunciones por millón de habitantes es muy, muy inferior en lo que fue la segunda ola que se registró durante el invierno, ¿no? Recordaremos los meses de diciembre, enero, cuando estaban a punto de desbordarse los hospitales y demás. Ahorita hay contagios equiparables en estos primeros 50 días, pero con un número de muertes mucho menor. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y que te habla pues, de que la vacuna en adultos ha tenido efectos ya visibles en las gráficas perceptibles. Bueno, el caso es que el 12 de agosto el gobierno de México anunció el inminente regreso a las escuelas para el 30 de agosto, aclarando que sería opcional y no obligatorio, ya que de todos modos se seguirán impartiendo clases en línea y a distancia. Este hecho de que se anunciara el regreso a clases presenciales, pero que fuera un carácter opcional y no obligatorio, a mí también me parece muy relevante en el debate. ¿Por qué? Porque más allá del terrorismo informativo, yo creo que hay gente que en situaciones muy particulares pueda tener situaciones de riesgo, de que viva, no sé, en una misma casa, los niños con sus abuelos. Entonces, si el niño va a la escuela, pues sí puede poner en riesgo a los abuelos, sobre todo si el abuelo tiene una comorbilidad. Situaciones muy específicas que sí pueden ser un problema el regreso presencial a las clases. Entonces, para ese tipo de casos, me parece muy bueno que exista una opción de seguir con las clases en línea para pues, tratar de que las familias puedan lidiar con esas situaciones, ¿no? Pero en el grueso de los casos no necesariamente aplica estos casos tan específicos. Entonces me pareció a mí muy sensato que el gobierno de López Obrador, y López Obrador lo reiteró varias veces, dijera que el regreso a clases presencial era opcional y no obligatorio. Y lo extendió también para los maestros, porque por ahí había grupos de la CENTE que no querían regresar a clases presenciales porque se sentían en una situación de riesgo, ¿no? Algunos profesores dicen que la vacuna que les pusieron de CanSino, que no era de la mejor calidad y que están en riesgo de contagiarse con los alumnos y demás y no quieren ingresar a clases presenciales. Yo conozco algunos maestros que están en la misma situación. Son válidas sus preocupaciones. Yo no me voy a meter tanto en este asunto. Creo que es válido. Pero por eso me parece bueno este asunto de opcional y no obligatorio, ¿no? Que se reiteró muchas veces en este tema. Pero al mismo tiempo creo que sí el gobierno está en su obligación de impulsar el regreso a las escuelas. Llevan abandonadas un año. Otro año de abandono en las escuelas, volverlas a levantar con luz, agua, todos los servicios que se necesita, va a ser más difícil si dejas pasar otro año de abandono en las instalaciones de las escuelas, y más cuando, como lo vamos a ver más adelante, hay muy pocos riesgos documentados hasta el día de hoy sobre el regreso a las escuelas. Es decir, hay toda una serie de mentiras y manipulación informativa que está distorsionando mucho la evidencia con la que contamos al día de hoy. Reitero también, porque a lo mejor puede cambiar el escenario en unas semanas y van a decir, tú dijiste que era seguro. Pues sí, es seguro al día de hoy, con la evidencia que tenemos al día de hoy, 19 de agosto. Pero bueno, un día después de que se anunció este asunto del regreso a clases para el 30 de agosto y que la Secretaría de Educación Pública presentó un decálogo con una serie de medidas, entre ellas la famosa esta carta responsiva, que no me voy a meter en ese tema porque además no está muy claro. Podría ser que fue una falsificación o podría ser que sí era una machote o
del formato de la carta que pretendía presentar el gobierno, pero cuando vieron la reacción que causó lo echaron para atrás. Digo, ese tema está muy turbio, no está claro y no me voy a meter, y aparte no se me hace relevante para pronto, ¿no? El caso es que un día después el Universal saca esta portada: contagios de COVID-19 en niños se disparan. La primera semana de agosto registró un incremento acelerado de casos de menores de edad, con 801 reportes, los adolescentes entre 12. Y el número que se disparó era 225 casos diarios. Digo, 225 casos diarios en una población de 38 millones y cacho de menores de edad que existen en México, pues es nada. Entonces, la manera en que está presentada esta información, este titular, digo, algo de experiencia tengo en medios de comunicación, he trabajado en redacciones, sé cómo funcionan estas lógicas de la gente que hace los titulares, con qué intención, y es evidente que es una portada para golpear al gobierno y para generar y exacerbar el miedo en la población de que sus hijos se pueden contagiar y que sus hijos están en riesgo de morir por COVID-19. La manera en que está presentada la información, cómo se presenta la nota, y leí prácticamente toda la nota, y pues sí te dan como los datos, ¿no? Tú lees la nota y dices, ¡ay! Se están disparando los casos de COVID-19 en niños. Pues sí, pero ¿qué tan trascendentes es este repunte, ¿no? Hay todo un sensacionalismo, el hecho de que lo saquen de primera plana, el tono alarmista y sin contexto de este tipo de notas claramente tenían una intención: exacerbar el miedo de la población y generar rechazo hacia el gobierno. Es muy evidente. Y no es la única. O sea, yo puse esta del Universal porque era la más emblemática, a mi manera de ver, por cómo se dieron las cosas. Pero había muchísimas notas similares desde julio. O sea, en Reforma yo vi cualquier cantidad de notas muy por el estilo. Entonces hay todo un grupito de gente en los medios, opositores, con los que traen pleito con el gobierno, que están haciendo todo lo posible y se agarran de donde pueden para generar una reacción en contra del gobierno. Que en otros temas más políticos o de grilla, bueno, ¿no? Está bien. Pero en este caso de meterse a ese nivel o sea, de tratar de sacar raja política con la salud de los niños, no, yo no puedo con esa situación, discúlpenme. A lo mejor yo estoy mal, pero me enerva la sangre. Aunque no tenga hijos, que todo el tiempo me están diciendo eso, pues tengo sobrinos, a los que quiero mucho y no quiero que les pase nada. Pues quiero que todos los niños de México estén bien, ¿no? No es porque yo no tenga hijos ya voy a tomar estos asuntos a la ligera. Por el contrario, hay que luchar para que estén en las mejores condiciones posibles. De este modo, el terrorismo informativo desplegado en medios y alimentado en redes trató de posicionar la idea de que los niños mexicanos estaban en un grave riesgo de morir contagiados de COVID-19 ante el regreso a las aulas. De manera dolosa, se omitió la evidencia científica. Una parte de la evidencia científica es lo que comentamos al principio, ¿no? Las recomendaciones que hacía la OMS, la UNICEF, el tema de las vacunas y demás. Pero en torno al regreso a las escuelas, hay también una serie de estudios, otra vez cito la revista Nature, en cómo la evidencia científica disponible hasta el momento, de acuerdo con un artículo en Nature, señala que el regreso a las clases presenciales es seguro, pues no existe un riesgo mayor de contagio en las escuelas en comparación a cualquier otro ámbito de las comunidades en donde viven los niños, como suele difundirse en los medios. No lo digo yo, lo dice científicos consultados para este artículo de Nature, publicado el 7 de julio de 2021. COVID y las escuelas, la evidencia para reabrir las escuelas de manera segura. Y aquí citan una serie de estudios que yo también ya revisé, ya les eché ojito, algunos en Gran Bretaña, otros en Estados Unidos, que es en donde más hay, o en el mundo anglosajón, digamos que como es ahí donde están los principales
centros de investigación, las principales revistas científicas, son algunas de las principales potencias económicas, pues es en donde más hay estudios de este tipo a la mano, ¿no? Entonces ahí viene todas las referencias, ¿no? Y estadísticas. Este artículo sí es de lo más completo que de los otros que leí en Nature. Este me pareció el más completo, con mucha evidencia. Aquí están todas las fuentes bibliográficas, ¿no? Con puros, o sea, este artículo está citando 1, 2, 3, 8 fuentes de papers, de artículos científicos revisados por pares, para conformar este asunto, ¿no? Y en el texto se menciona a una especialista de la Universidad de California, una epidemióloga, Tracy Hoeg, que dice: se ha perpetuado en los medios estadounidenses que COVID es peligroso y los niños son súper propagadores y las escuelas son lugares súper esparcidores del virus. Y nada de eso ha sido validado en la literatura científica. Es decir, lo que está diciendo el especialista es que en el ámbito de la ciencia, quien se toma en serio este asunto de la ciencia, no hay evidencia científica que te permita decir que en las escuelas se producen más contagios que en un centro comercial, que en una reunión con familiares, que en un parque. O sea, no hay evidencia que permita sostener esto. Es decir, esta idea de que se van a aumentar los contagios una vez que reabran las escuelas no tiene sustento científico. Y reto a gente que me demuestre lo contrario, ¿no? Porque una revista especializada como Nature, una epidemióloga de la Universidad de California que ha revisado este tema en la literatura científica disponible hasta el día de hoy, no se ha podido validar este asunto. Y es más o menos lo que comentaba Gatell en la conferencia matutina. Lo que pasa es que es increíble cómo todo lo que diga el gobierno pues hay que llevarle la contra, aunque sean estupideces, ¿no? Los argumentos que se usan para llevar la contra a lo que diga Gatell, porque es Gatell y hay que lincharlo mediáticamente. O sea, yo estoy de acuerdo que a los gobiernos y a los políticos pues hay que criticarlos, ¿no? Pero hay que criticarlos con argumentos. Si vas a criticar por criticar, porque te cae mal, porque no te gusta el actual gobierno, pues es una estupidez. O sea, perdón que se los diga en estos términos, pero es que no hay otra explicación. Vemos que lo que dicen otros científicos, además de Gatell, pues va en ese mismo sentido. O sea, no es que nos estén, en este caso, dorando la píldora. No hay evidencia científica de que asistir a la escuela presencial aumente los contagios en Estados Unidos y en el mundo. Hay varios, revisé también cómo hicieron los estudios que señalan aquí en el artículo de Nature y demás, a partir de rastreo de casos en comunidades muy específicas en Estados Unidos, y lo que te dicen los estudios es que pues no hay una variación significativa entre los contagios en las escuelas y en la comunidad. Es decir, si no quieres que tus hijos se contagien más que en la comunidad en la que se desenvuelven, pues enciérralos en un cuarto, que no salgan para nada ni a la calle, que no salgan ni al parque, ni a tomar el aire, ni mucho menos a centros comerciales. Yo cada que voy el fin de semana a los centros comerciales está lleno de niños los centros comerciales, ¿no? Entonces ahí no hay riesgo de infección según el imaginario de mucha gente, pero en las escuelas es mortal el riesgo, ¿no? No, ¿cómo que hay responsabilidad? Pero los centros comerciales llenos de niños, los restaurantes igual. O sea, no hay mayor riesgo que en esos espacios, ¿no? Entonces es increíble los grados a los que hemos llegado. Pero bueno, en México además se han omitido aspectos importantes para comprender la mortandad en menores de edad vinculados con COVID-19. Y este es otro punto clave que no se discute en los medios mexicanos, no se ha discutido bien. Vi por ahí algunas notas muy superficiales, les faltaba sustancia, les faltaba contexto de veras para explicar la situación. Hay un organismo que yo no conocía, les he de ser sincero, que se llama el CIPINA, que es como una oficina para atender asuntos de niños, niñas y adolescentes, que depende de la Secretaría de Gobernación. Y resulta que este organismo, el CIPINA, lleva una contabilidad de los contagios y de las defunciones en niños y menores de edad
asociadas a COVID-19, ¿no? Estas gráficas no se mencionan mucho, de hecho yo tampoco las conocí hasta que me metí a investigar este asunto. Y pues aquí al 15 de agosto, o sea, el más reciente imposible, de hace unos días, se habían registrado desde el inicio de la pandemia en abril de 2020 623 defunciones de menores de edad registradas, documentadas, con casos positivos de COVID-19, y si no me equivoco eran 63.182 contagios confirmados de COVID-19. Obviamente van a empezar, no, que las estadísticas del gobierno no son confiables, hay un subregistro, todo este asuntito que ya hemos escuchado, ¿no? Bueno, póngale usted que son el doble. No, supongamos que en vez de 600 son 1,000 muertes de menores. Aún así sigue siendo una cifra muy, muy baja. Aquí está el total de personas que hay en menor de edad, según datos de la Secretaría de Gobernación, son 38.2 millones de menores de edad en México. Si sacamos una cuenta con una simple regla de 3, que es muy útil para estos casos, esto significa que del total de menores de edad que existen en México, 38.247.958, solamente se ha reportado como contagiado el 0.16. Es decir, contagiados confirmados solamente el 0.16 de los niños y adolescentes del país, menos del 1%. Obviamente, pues en esta cifra debe de haber un subregistro, pero ponle tú que sea casi 10 veces más, que sea el 1%. Sigue siendo bajo incluso si fuera 10 veces más alto de lo reportado oficialmente, seguiría siendo bajo el número de niños y adolescentes contagiados de COVID-19. Ahora, el porcentaje de menores fallecidos que dieron positivo a COVID-19 es el 0.001% de la población total de niños y adolescentes. No he sacado la conversión de pues qué porcentaje del total de la población de mexicanos sería esta cifra de fallecidos de niños, pero es bajísima. En redes me atreví a publicar este asunto y cuestionar hasta qué punto valía la pena vacunar a 40 millones de menores de edad con los riesgos inherentes de que no sabemos los efectos colaterales que puedan tener estas vacunas en los menores de edad, cuando tienes una cifra de muertes tan baja. Por ahí me quisieron linchar con este absurdo y repugnante chantaje emocional de todas las vidas son importantes, tú estás minimizando las 600 muertes, todas las muertes importan. Y pues sí, o sea, pues yo no estoy minimizando, yo no estoy diciendo que no sean lamentables estas 600 niños que murieron. Evidentemente, pues todos quisiéramos que no murieran, pero pues hay factores en la vida de las personas, de los pueblos, de las sociedades, que hacen que lamentablemente ante una pandemia o una situación como esta, la gente pierda la vida. O sea, es completamente lamentable. El dolor de estas personas pues es irreparable. Que se te muera un hijo, sean las circunstancias que sean, pues siempre va a ser doloroso. Pero que se utilice el dolor de estas personas y de estos niños que fallecieron para tratar de generar un chantaje emocional, para posicionar una idea política y expresar tu inconformidad ante el gobierno, es decir, que utilices los casos de las muertes de estos niños para hacer grilla política, es infame. O sea, eso es ser pues una persona, no sé, desgraciada. O sea, muchos de los adjetivos que a mí me imputaron ahí en redes, pues creo que se les quedan cortos a estas personas, ¿no? Que están lucrando con el miedo de los padres de familia y tratándoles de vender la idea de que sus hijos, los 38 millones de menores de edad, tienen el mismo riesgo de morir que este 0.001% de la población total de niños y adolescentes. Es decir,
casos muy concretos, muy particulares, se están exagerando a unos niveles grotescos para venderle la idea a la gente de que sus hijos pueden morir si regresan a la escuela. Qué bajeza, qué miserables que se atrevan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno revisa las estadísticas, otra vez, son datos oficiales. La Secretaría de Salud, datos oficiales de la Secretaría de Salud revelan que a lo largo de toda la pandemia, de abril de 2020 hasta agosto de 2021, en la población de mexicanos menores de 20 años no existe un exceso de defunciones como sí ocurre con todos los otros sectores de mayor edad. Es decir, este exceso de mortandad, que es donde se ve visible los efectos de las muertes en la pandemia, pues no ocurre con los menores de edad. Aquí están muy claramente la gráfica. Lástima que aquí se ve un poco chiquito, pero vemos este primer grupo de edad. Son hombres y mujeres, 2020-2021. La gráfica muestra pues el exceso de mortandad en personas de 65 años y más. Y vemos aquí cómo están muy marcados la primera ola, la segunda ola, ¿no? Obviamente la segunda ola fue mayor. La primera ola pues mató más a personas de 45 y 64 años. Ha sido donde ha habido más exceso de mortandad. ¿Qué es el exceso de mortandad? Gente que antes no se moría y que se empezó a morir a partir de la pandemia de COVID-19. Eso es lo que mide el exceso de mortandad en comparación a los años previos. En el sector de la población de 45 a 64 es el más grande donde se registra este exceso de mortandad, ¿no? Aquí está muy claro otra vez. De 20 a 44 años también, en menor medida, la gente, digamos, de mis contemporáneos, entre 20 y 44, también hay un exceso de mortandad, también se mueren gente joven, pero en mucha menor medida. En menores de 20 años, si ustedes se fijan, los números están en azul. No hay un exceso de mortandad. Y esto le da fuerza a la pregunta que yo hacía en un principio. ¿Qué es de qué va a proteger la vacuna contra COVID-19 a los menores de edad? Si de todas maneras, con vacuna o sin vacuna, se van a seguir contagiando, y con vacuna o sin vacuna, es bajísimo el riesgo de que se mueran. Digo, lamentablemente, niños que de todas maneras tienen neumonía, tienen leucemia, tienen cáncer, tienen enfermedades cardíacas desde que nacen, pues lamentablemente con o sin COVID van a seguir muriendo. No digo que esté bien o que me dé gusto o que no me importe, pero va a seguir ocurriendo con vacuna o sin vacuna a menores de edad. Si hubiera una forma de garantizar que ningún niño se muriera, si vacunas a 40 millones de menores de edad, con todo lo que eso implica, con todo el riesgo que eso implica, pues a lo mejor podríamos estar de acuerdo, ¿no? Pero no te garantiza absolutamente nada que tú puedas salvar a esos 600 niños si tú vacunas a 40 millones de menores de edad. O sea, en pocas palabras, más allá del gasto económico, que pues obviamente también sería tirar el dinero a la basura, ¿qué ibas a lograr? Si estás en bajos números en mortandad de menores de 20 años, ¿qué esperas que cambie o qué resultado esperas obtener? Nada más que un grupo de gente enajenada y aterrada por esta campaña de terror informativo, pues crea que sus hijos están más seguros porque se vacunan, ¿no? Pero la evidencia científica al día de hoy, 19 de agosto, nos dice que es completamente inútil, absurdo, innecesario y estúpido vacunar a menores de edad, según con la evidencia que tenemos hoy. El escenario puede cambiar. Hay por ahí algunas inquietudes de que a lo mejor el patrón de contagios y de mortandad podría cambiar con las variantes Delta y demás. Eso es todavía en el terreno de la especulación. No hay datos concretos sobre ese asunto. No se ha medido completamente, como podría pasar, como podría no pasar. Entonces, si cambia el escenario,
también para que si empiezan a cambiar las cosas no vayan a decir, es que tú dijiste que no había problema, ¿no? Porque muchos me están reprochando hoy que yo al inicio de la pandemia decía que pues era más difícil contagiarte de una influenza estacional que de COVID-19. Pues sí, en febrero de 2020, cuando los casos que había reportados eran en Wuhan, en China, que eran 40 casos, en México, efectivamente, y lo sigo sosteniendo el día de hoy, era más fácil infectarte de influenza que de COVID-19. El primer caso de COVID-19 en México se registró hasta los primeros a finales de febrero, 1 o 2 casos, según recuerdo, y algunos ya más en forma a mediados de marzo, y ya realmente la pandemia pues empieza en abril del 2020, ¿no? Ya cuando se vuelve más general. Pero ahora me quieren achacar a mí que en un momento específico pues se cambió el escenario, pues sí, o sea, pues esta cosa no es estática, ¿no? Y no podemos predecir el futuro, o sea, es muy difícil de predecir hasta qué punto va a ser un riesgo si cambian los patrones de contagio, pues sí, puede suceder. Y en ese momento pues el gobierno tendría que tomar otras medidas. Yo lo que estoy refutando es que con la evidencia que tenemos hoy, año y medio después del inicio de la pandemia, no se sostiene esta idea estúpida de querer vacunar a 40 millones de menores de edad para que puedan ir a las escuelas de manera segura. Estas dos partes de esa afirmación son falsas. O sea, en primera, la vacuna no va a proteger más a los niños. No hay nada que lo garantice. Y en segunda, tampoco hay un riesgo mayor de si van a las escuelas presenciales, hasta donde sabemos con la evidencia disponible. Y lo comentaba mi amiga, colega en España, ¿no? Pues que allá llevan 1 año yendo a clases y no ha habido brotes fuera de lo común, una cosa así. Pero en México pues hay toda una campaña de terrorismo mediático que tiene a la gente muy nerviosa sobre este asunto. Y obviamente esta parte de las... ¿qué pasó? Esta parte que les comentaba acá de los niños que han fallecido vinculados a COVID-19, también hay otra parte que nunca te mencionan, que es, y aquí reside buena parte de la trampa del terrorismo informativo, en el perfil de los niños que han fallecido por COVID-19 en México, que ha estado vinculado principalmente a comorbilidades y otras enfermedades, principalmente neumonía. Cuando tú te metes a los datos de la CIPINA, aquí está, ¿no? Te aparece el perfil, cuántos años tenía, si era hombre o mujer, 2 años, 1 año, 1 año, 4 años, 1 año, 12 años. Aquí viene por rango de edad, la entidad en que ocurrió ese asunto, el municipio, la institución que reporta el fallecimiento del menor de edad que dio positivo a COVID. Y aquí te dice padecimientos adicionales: neumonía, inmunosupresión, enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades. Es decir, un solo niño tenía todas esas enfermedades. Pues con COVID o sin COVID, pues iba a ser muy difícil que sobreviviera este menor. Lamentable, ¿no? Pero pues así es. Hay casos en los que no tenía ninguna. Estos casos hay que revisarlos. Pero en la gran cantidad de los casos, neumonía, inmunosupresión, neumonía, obesidad, neumonía, inmunosupresión, otras enfermedades, neumonía, otras enfermedades, neumonía, obesidad. Es decir, hay un patrón muy claro de que los niños que padecen, sobre todo en rangos de edad muy cortos, que tienen defensas bajas o inmunosupresión, que padecen o tienen un cuadro de neumonía y aparte les pega el COVID, pues es muy difícil que sobrevivan. O sea, este grupo de niños que están en riesgo, que padecen enfermedades cardíacas y demás, que es un sector muy focalizado de la población, sí habría que discutir en vacunar a esta población. Pero una cosa es vacunar a este sector específico, que sí puede haber un cambio notable en el patrón, a vacunar a 40 millones de menores de edad pues a lo pendejo. No tiene ninguna lógica. Eso es lo que yo estoy criticando. Y aquí están varios, ¿no? Ahí neumonía, inmunosupresión, neumonía, hipertensión renal crónica, neumonía,
ninguno. Otras enfermedades, neumonía, ninguno, neumonía. Es decir, casi todos los casos de fallecimiento de niños que dieron positivo en COVID-19 en México, de los 600 registrados, 600 y cachitos registrados a la fecha, tenían otras enfermedades. Entonces, y que de hecho esto lo comentó Gatell, en la conferencia del martes pasado, decía que basado en evidencia científica señala que no se debe vacunar por 2 razones. 1, los menores de 18 años no tienen riesgos altos de complicaciones por COVID, y 2, la vacunación no ayuda a reducir contagios. Claro, pues es lo que estoy aquí argumentando, ¿no? Ya lo dijo Gatell también. Es que tú reproduces lo que dice el gobierno. Pues es que no frieguen, o sea... O sea, cuando el gobierno yo considero que hacen malas cosas, yo los critico, yo no tengo pelos en la lengua, yo no tengo ningún problema, yo no le debo favores a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero si el gobierno está diciendo cosas coherentes y hay toda una campaña en medios tratando de confundir más a la gente, presentando información sesgada, yo comparo y digo, pues el que tiene razón es el gobierno, o sea, no frieguen, no jodan, o sea, por favor, ahí está la evidencia. Ya si no quieren oír la evidencia, ya la locura de cada quien, pues bueno, ¿no? Pero ahí está la evidencia. Y de hecho esto ya se sabía, esto no es algo que haya dicho nuevo Gatell esta semana. O sea, si los medios hubieran tenido tantito interés en entender el asunto y explicárselo a la gente, pues habrían dadose cuenta que ya había un estudio desde noviembre, diciembre de 2020, hecho por científicos mexicanos de varias instituciones de salud. Entonces, espera que abra. En el cual aquí pues te explican, en la tabla 2 se observan los factores de riesgo para mortalidad en los pacientes con prueba de RT-PCR positiva, o sea, pruebas de COVID. Los principales fueron la edad menor de 4 años, neumonía, inmunosupresión y riesgo cardiovascular. Es decir, que del grueso de niños que están falleciendo, que dieron positivo por COVID-19, la mayoría de ellos tenía 4 años o menos. 4 años o menos. Y presentaban cuadros de neumonía, de inmunosupresión y de riesgo cardiovascular. Es decir, niños bebés que nacen con problemas cardíacos, con cuadros fuertes de neumonía o con bajas defensas, por otro tipo de enfermedades muy concretas. Y estos bebés de 4 años son los que si les pega COVID, pues tienen alto riesgo de fallecer. A este sector, pues habría que discutir pues qué hacer con ellos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema aquí? No hay ninguna vacuna en el mundo al día de hoy en el que se discuta o se plantee inyectar al día de hoy a niños menores de 4 años. Hay algunas que se están desarrollando, pero hoy disponibles no hay ninguna vacuna en el mundo, como ya lo vimos más acá arriba, con eso de las pruebas de que nada más Pfizer, Sinovac, Sinopharm y la otra gringa, ¿cómo se llama? Moderna. Estas 4 son las únicas que han hecho en mayores de 12 años. Es decir, aunque tú vacunes a los niños, a los 40, casi 40 menores de edad en México, no vas a atender a la población infantil que está más expuesta a morirse por contagio de COVID-19 o donde el COVID-19 es un factor de fallecimiento, ¿no? Es decir, es completamente inútil vacunar en México a menores de edad, completamente inútil. Pero el fanatismo, que está todo lo que da por cuestiones políticas, pues como que les ponen una venda en los ojos a la gente, ¿no? Es increíble el nivel de ceguera y estupidez que impera hoy en día por el terrorismo informativo. Cuando uno analiza que el principal grupo de menores de edad en riesgo de morir por COVID-19 es menor de 4 años de edad, resalta aún más lo absurdo que resulta aquello de promover la vacunación como forma de reducir el riesgo de muerte en niños previo al regreso de clases. ¿O acaso van a promover también que se vacune a niños menores de 4 años cuando las vacunas disponibles hoy son para niños y adolescentes de 12 años de edad en adelante?
Los datos duros permiten evidenciar la farsa, el terrorismo informativo con fines políticos. Pero como hay un grupo de opositores, políticos y medios de comunicación interesados en ver de qué tema se aferran para el golpeteo político, antes que tratar de entender el tema o explicarlo con claridad a la gente, esto ha derivado en reacciones iracundas de padres aterrados, que son buena parte de los insultos que me tengo que chutar en los últimos 2 días, ¿no? No son tus hijos, no eres padre de familia, yo haría lo que sea por proteger a mis hijos. Pues sí, señor, pero vacunarlos no sirve de nada. Ahí está la evidencia científica, o sea, no se deje manipular, no sea idiota. Ahí está la evidencia científica. No tiene que ver con que quieras o no a tus hijos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que la evidencia nos dice que no sirve. Si cambia el patrón de contagio, y siempre lo reitero, si cambia las próximas semanas porque resulta que con la variante Delta sí aumenta la mortalidad de niños, bueno, pues ya habría que analizar otras opciones, ¿no? Ahí sí puedes correr ya algunos riesgos de ver a qué grupo de niños está afectando y ver si es viable la vacuna sin los estudios necesarios, como está pasando en Estados Unidos. Pero al día de hoy, en el contexto mexicano, es una estupidez lo de las vacunas en menores de edad. Por favor, dense cuenta. Es evidente. Ahí está. Mi opinión no es nada más a la ligera. Ya les desmenucé toda la serie de factores que intervienen en este asunto, ¿no? El terrorismo informativo es un método de manipulación de masas que busca generar una reacción determinada con el objetivo de sacar un beneficio político. El hecho de que se use a niños para estos fines me parece una cosa particularmente despreciable, baja y ruin. Como me atreví a cuestionar con evidencia la campañita de moda, llena de mentiras, exageraciones y falta de contexto, me llegaron oleadas de insultos en redes para tratar de desacreditar mi trabajo, que al parecer resulta muy incómodo para ciertos grupos. Y esto lo menciono porque ya van varias veces que cuando me meto al tema de las vacunas, de estos asuntos que afectan los intereses del lobby farmacéutico en México, de repente se sueltan campañitas de bots, alimentadas con muchos bots, con trolls. Obviamente hay gente que no es no es pagada, no es artificial y que también pues, es gente iracunda que remete contra uno. Pero en esa bola o en esa oleada hay muchísimos bots que lo que buscan es inflar y generar estas reacciones. Están manipulando a la gente para ubicar ciertos objetivos, lanzar la campañita que prenda por su cuenta y ya después a lo mejor orgánicamente se mantiene un rato, ¿no? Pero evidente, yo ya los tengo muy detectados. Cada que hago comentarios críticos, puntuales, con evidencia, que afectan los intereses del lobby farmacéutico y del lobby energético en México, pasa lo mismo. Me llueven oleadas de manera muy sistemática. Por eso yo estoy casi seguro, no lo podría comprobar, no tengo evidencia, pero tengo las muy altas sospechas de que ya me traen en la mira, que es muy evidente. O sea, para mí, uno que está metido en este asunto de las redes, es muy evidente que cada que yo menciono un tema de estos, se viene una oleada de bots, de trolls, de cuentas anónimas, insultando, revisando tus cuentas en el pasado a ver qué dijiste antes, y una serie de insultos, ¿no? Ahorita llevo 2 días recibiendo insultos por exponer argumentos muy similares a los de la OMS. Disculpe usted. Ahora resulta que los de la OMS también han de ser desalmados y sin hijos y que odian a los niños y que tienen actitudes como la de Hitler, que llegaron a ese grado de decirme estupideces de ese tipo, ¿no? Por cuestionar la vacunación inútil e innecesaria en 40 millones de menores de edad. Valiéndose de un chantaje emocional muy burdo, varias personas han expresado con mucha ira el terror que sienten y que ha sido alimentado de manera dolosa y artificial. La gran cantidad de bots que acompañan esto evidencia para mí un ataque deliberado por evidenciar la farsa. En lugar de atender las recomendaciones del gobierno, autoridades sanitarias internacionales y la evidencia científica disponible sobre el tema de los niños, el COVID y el regreso a las escuelas, muchos enajenados prefieren hacer caso a medios y comunicadores de pésima reputación.
Es decir, hay gente que prefiere no hacerle caso al gobierno, a lo que diga Gatell, no hacerle caso a la OMS, no hacerle caso a la UNICEF, no hacerle caso a los científicos que publican en revistas científicas como Nature, pero sí le hacen caso a Carlos Loret de Mola y a López Dóriga, ¿no? Y a lo que dicen en el radio. Gente como, no sé, Fernanda Familiar. Digo, estamos en... ¿En qué mundo vivimos, carajo? O sea, no puede ser. Y que este tipo de personajes son los que alimentan el terrorismo informativo, el terrorismo mediático contra el que uno está luchando y encarando y aguantando las consecuencias, ¿no? Lo que en el fondo están buscando muchos opositores es aferrarse a cualquier cosa para externar críticas absurdas y golpear políticamente al gobierno. No les importan los niños, ni las clases, ni la verdad. Solo buscan reproducir su odio enfermizo a costa de lo que sea. Y digo, cantidad de comentarios hay para echar para el vuelo, ¿no? Y obviamente una parte que también ya andaba yo dejando de lado en el hilo era los efectos que también ha producido psicosociales de más de un año de encierro durante la pandemia en los niños. Hoy el gobierno, este jueves, el gobierno, a través de la intervención de Alejandro Encinas, presentó un estudio muy interesante de la Secretaría de Gobernación de cómo se ha incrementado de manera significativa, fue la palabra que utilizó Encinas, significativa, el incremento de la violencia doméstica contra niños, especialmente contra niñas, violaciones, embarazos, una serie de situaciones contra menores de edad, aumento de suicidios que se han disparado durante la pandemia. Y acá están las gráficas, ¿no? Cómo ha aumentado la violencia familiar a máximos históricos de marzo a junio de 2021. Se registraron 129,000 carpetas de investigación por violencia familiar, aumentó el 24%. Lesiones por violencia también aumentó de manera significativa. En menores de 18 años. O sea, toda esta situación de violencia están padeciendo los niños por el encierro de la pandemia. Es parte de las consecuencias y los efectos que se están generando por esta situación. Los homicidios también han subido. Durante el periodo 2018 a 2021 se registraron 4,000 homicidios. En 2020 la tercera causa de defunción en niños y sexta en niñas entre los 1 y 14 años fue el homicidio, y la primera causa de defunción en adolescentes hombres de entre 15 y 17 años. Desde 2017 se registran alrededor de 1,500 homicidios anuales. Bueno, los homicidios ha habido todavía años más violentos, pero digo, como quiera está a niveles altos. Aquí está la gráfica, lo pueden revisar. Suicidios, en 2020 hubo 1,150 suicidios de niños, niñas y adolescentes, cifra récord. Es decir, el encierro de la pandemia, si tú sumas 1,150 suicidios, pues es el doble de los niños muertos por COVID. O sea, es ridículo. O sea, por supuestamente proteger a 650 niños y todas las vidas importan y demás, pues estás generando condiciones para que se maten el doble de niños y adolescentes en México. O sea, esta situación es producto por las tensiones que hay dentro de las casas, por la carestía económica que ha traído la pandemia, por las fricciones entre las familias, por estar ahí todo el día viéndose las caras, ya no se soportan madres e hijos y demás, pues se estallan, pasan estas depresiones y demás. Entonces hay toda una situación de una alta conflictividad para los menores de edad. Los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron 37 y 12% en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años. El pensamiento suicida en adolescentes aumentó 5.1 y 6.9 de 2018 a 2020. Es decir, la pandemia ha traído toda esta serie de efectos colaterales por el encierro en buena medida. Entonces, si bien las escuelas pues no van a solucionar de la noche a la mañana este asunto, sí es un mecanismo que permite liberar una olla de presión que se está gestando ahí. Entonces, ¿por qué los opositores le dan tanto peso al tema de los niños que lamentablemente han fallecido, que son 650 alrededor, vinculados a COVID-19, pero no le dan la misma importancia al doble de menores que se han suicidado
por ya no soportar las condiciones en las que viven. Es decir, porque unos tienen, sí, se indignan y se dan golpes de pecho y demás, y los otros como si no importara. O sea, es aquí cuando cuando es más evidente la farsa, ¿no? Es el montaje, como todo es una reproducción de prejuicios, de estupideces que tienen un fin político, es arremeter contra el gobierno. No les interesan los niños, no les interesa entender qué está pasando. Y por aquí yo mencionaba, el regreso a clases es una acción necesaria para fomentar la convivencia social y mitigar los efectos psicosociales de la pandemia en menores de edad. Los estragos de ese fenómeno social son mucho mayores que el bajísimo riesgo de que los menores de edad mueran por COVID-19. Es decir, aquí, como diría el dicho popular, pues te está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, compadre. El costo de mantener el encierro para los menores de edad es mayor que el riesgo que puede haber con la información disponible al día de hoy de que vayan a la escuela. O sea, es increíble. Yo sigo un poco atónito, disculpen. Y por si fuera poco, presentaron este informe que me pareció bastante interesante. Una consulta a 37,000 menores de edad en los que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un estudio a nivel nacional en varias regiones del país y le preguntaron a los niños si querían regresar o no a las escuelas. El estudio es muy extenso, se los voy a enseñar así rápido. Obviamente yo pues, le eché ojo al estudio. Para que vean que todo esto ya está previamente documentado, pues por eso me tardo a veces en hacer los hilos, no son como mis opiniones al aire y decir estupideces, ¿no? Como muchos acostumbran, sino que pues le eché una revisada a todo este estudio y de cómo hicieron algunos dibujos para expresar cómo están viviendo los niños más pequeños. Muy interesante, o sea, me parece un estudio muy relevante, porque además hay muy poca información de este tipo. Y pues aquí documentando toda la serie de tensiones, de estrés, de problemas que han reportado los niños. O sea, aquí alguien se tomó la molestia de irle a preguntar a los niños del país pues cómo les estaba afectando la pandemia, ¿no? Y generaron toda esta serie de insumos. O sea, es un estudio bastante completo. A mí me sorprendió la calidad de este material. Y de lo que yo pude consultar, esta gráfica pues me pareció muy llamativa, ¿no? ¿Quieres regresar a clases en tu escuela por rango de edad? Sí, el 67% de niños de 5 años, el 70% entre niños de 6 y 11, entre 12 y 14 años 67%, es decir, entre 65 y 70% de los menores de edad en México sí quieren regresar a clases presenciales. Obviamente, pues la decisión no va a recaer en ellos, ¿no? Por algo son menores y necesitan ser guiados por un adulto, un tutor. Pero creo que también es importante la opinión de los menores. O sea, ellos al final de cuentas son también los afectados. Entonces, ¿qué opinan ellos, no? Y resulta curioso que la mayoría quieran seguir o quieran asistir a la escuela. Obviamente hay como un 20% que no, prefiere seguir aprendiendo desde casa. Y otro 10% que no quiere contestar. Pero me pareció un dato interesante que aporta elementos al debate y que no se suele tomar en cuenta la opinión de los niños y menores de edad. Pero bueno, para ir redondeando, porque me colgué con este tema, pero era necesario. El terrorismo informativo ha exagerado a niveles ridículos los riesgos de menores de edad en las escuelas, mientras al mismo tiempo se minimizan los estragos del encierro en la pandemia. Obviamente, esto persigue fines políticos y económicos. Como periodista comprometido con las causas populares y el interés público, mi deber es evidenciar y desenmascarar farsas, montajes mediáticos que generan daño, vengan de donde vengan. Aunque algunos grupos lo intenten con mucho ahínco, no me van a poder callar, entiéndanlo. Y pues que le echen ganitas, ¿no? Porque no... sus oleadas ahí de ataques en redes, a mí no me van a detener. O sea, a mí no me tiembla la voz para decir lo que hay que decir y enfrentar a quien haya que enfrentar. Cuando yo estoy viendo que hay un problema y una situación ahí muy, muy particular, ¿no? De hecho, voy a enseñarles unas... Vean nomás el tipo de cosas que me llegaron a raíz de esta crítica que hice, ¿no?
Manuel es capaz de dejar morir a los niños que sean necesarios con tal de defender a la 4T. Un verdadero patriota. Sí, seguramente yo voy a dejar morir a los niños. Ni Hitler se atrevió a tanto. Esta la verdad me dio mucha risa, pero ya está de psiquiatra. O sea, ni Hitler, o sea, el exterminio de una buena parte de la población judía que vivía en Europa, la Segunda Guerra Mundial, no se comparan con mi maldad pura de pretender cuestionar la estupidez de vacunar a un sector de la población de menores de edad que pues no se va a lograr nada, ¿no? Incluso pues amenazas, ¿no? Hay chingos de personas queriendo pegarte la putiza de tu vida. ¿Vale la pena que te cuiden? Ya hasta amenazas ahí muy veladas, ¿no? Que obviamente estas amenazas a mí me tienen sin cuidado. No les hago caso ni mucho menos estas estupideces. Pero pues que te habla de la histeria y de la psicosis colectiva, ¿no? Y la pregunta que desató eso, la oleada de críticas, fue cuando puse, vale la pena preguntar a todos, subrayé el todos, los menores de edad por contagios en menos del 1% de la población infantil y muertes en 0.001 de dicho sector. La campañita que vemos en medios para vacunar a niños no está basada en evidencia, huele a propaganda para beneficio de farmacéuticas. Fue lo que detonó así oleadas ahí de insultos y demás, ¿no? Si ahorita revisamos este tweet, pues vea. Con una vida que se salve, habría valido la pena. Pero si es tu familiar el que muere, la pérdida es del 100%. Insultos. Todo oleadas de insultos, ¿no? Que les enfureció mi comentario. Que pues era pues, en tono respetuoso. Yo no me refería tanto al tema económico, o sea, me refería pues qué sentido tiene vacunar qué tan efectivo iba a ser, o sea, para qué se haría una cosa así, que no tiene ningún sentido. Y por eso puse a todos, porque yo ya estaba consciente desde que escribí este tweet que los menores en una condición más vulnerable, que tenían otras enfermedades, pues sí habría que evaluar la posibilidad de las vacunas en esos casos, ¿no? Pero bueno, pues la psicosis está al orden del día. Hubo cada personaje que insultos de varios que ahorita ya no voy a reproducir, ¿no? Fue una edición un poco grosera, usted disculpará. Pero pues estaban exacerbados los ánimos. Y así rapidísimo, nada más por no dejar, pues lo que pasó hoy en el Tribunal Electoral también me parece grave. Un tribunal electoral con una seria crisis de credibilidad y legitimidad, que en un día tuvo 3 presidentes, abre la puerta para bajar a Laida Sansores del triunfo en la gubernatura de Campeche y ordena un recuento total de votos. Están generando condiciones para una reforma de fondo en los órganos electorales. Y esto viene al caso porque Janine Otálora, la actual presidenta interina, no sé ya qué cargo tenga la señora, del Tribunal Electoral, comentó: esta tarde la mayoría del pleno del Tribunal Electoral ordenó el recuento de votos en la elección de gobernador de Campeche para dar certeza y despejar cualquier duda respecto al resultado y que se respete plenamente la decisión de las y los ciudadanos de la entidad. Es cierto que fue una elección cerrada, no vamos a mentir, pues fue una de las más cardíacas, la de Campeche, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo no ha habido movilizaciones populares, no ha habido un reclamo de la gente en las calles, sino que por un reclamo elitista de un sector de los partidos políticos en disputa, el Tribunal Electoral ya está abriendo la posibilidad de quitarle el triunfo a Morena en Campeche. Me parece grave lo que está pasando en el Tribunal Electoral. Y sale el magistrado calderonista Reyes Rodríguez a decir que no se confundan, que el recuento de voto por voto, casilla por casilla en Campeche es de buena fe. Nos hubiera encantado ver esa misma buena fe entre los calderonistas en las fraudulentas elecciones presidenciales de 2006, ¿no? Pero allá, en vez de la buena fe, pues privaba el haiga sido como haiga sido, que ocasionó un gran daño para este país y que buena parte de los muertos con los que carga hoy México, que se convirtió en un país de fosas clandestinas, tuvo que ver precisamente con ese haiga sido como haiga sido. Entonces ahora es el colmo del cinismo. me aguanté la grosería.
Es el colmo del cinismo que ahora los calderonistas digan que es de buena fe el recuento de votos. Tan bien intencionados que son en el Tribunal Electoral. Y para acabarla de fregar, resolvieron que al Partido Verde nada más le van a dar una multa de 40 millones de pesos, que ni son suyos, ni les afecta en lo más mínimo, por pagarle a influencers en la veda electoral, y que aparte le van a retirar la propaganda por un año. Que no he revisado a fondo esto de la propaganda, pero es muy probable que la propaganda se la van a quitar ahí en años que las elecciones pues no son particularmente relevantes, ¿no? Entonces dejaron completamente impune al Partido Verde cuando era para que le quitaran el registro. Es decir, es un auténtico desastre el Tribunal Electoral, y yo creo que se están generando condiciones y hay que ver cómo se resuelve esto de Campeche. Si bajan a Laida Sansores de Campeche, yo creo que hay muchas posibilidades, y me llamó la atención, yo no tenía eso muy en el radar, pero estaba hace rato en el programa de Vicente Serrano en Sin Censura, y ahí comentó que ya en el Senado de la República se filtró por ahí un documento de trabajo de Ricardo Monreal en el Senado, en el que ya se estaba planteando la posibilidad de una reforma política en el que sea borrón y cuenta nueva, quitar a todos los integrantes del INE y a todos los del Tribunal Electoral, y poner nuevos consejeros y magistrados. Sería una medida radical, obviamente acusarían de autoritario a López Obrador, de dictador, de que va a acabar con las instituciones y demás, pero yo creo que una medida, si no es de ese tipo, algo muy parecido tiene que ocurrir, porque no puede ser que México vaya a otras elecciones con un INE como el que hemos visto y con un tribunal electoral en unas condiciones tan deplorables, con una crisis de legitimidad y de credibilidad tan grande. O sea, no puede ser que estos tipos sean los que impartan justicia y vayan a resolver temas que tienen que ver con la voluntad popular. O sea, algo tiene que pasar con el Tribunal Electoral, no se puede quedar así, y ojalá que avance una reforma política que limpie con agua y jabón, quite toda esta lodazal en que han convertido a las instituciones electorales, porque México no va a aguantar mucho si siguen este tipo de cosas, y sobre todo porque hemos visto que absolutamente todas las decisiones del INE y del Tribunal Electoral han jugado en contra de Morena. ¿Usted recuerda alguna decisión que juegue en contra de cualquier otro partido? Del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no revisan la inyección ilegal de recursos con la que Samuel García se volvió gobernador en Nuevo León? Esa no la van a revisar de buena fe, como decía el magistrado calderonista. Es el colmo. O sea, uno que le ha dado seguimiento a esto. O sea, yo padecí la elección de Estado del Estado de México en 2017, que me presionaron del PRI, me acusaron con el medio en el que trabajaba, me querían censurar, amenazas y demás, por una elección de Estado que luego te la querían vender como la gran fiesta de la democracia. La elección de Puebla fue lo mismo, la de Coahuila fue lo mismo, lo que vimos de cómo bajaron a los candidatos de Guerrero y Michoacán por parte de Morena en esta elección fue lo mismo. Entonces todas las decisiones van en contra de un mismo sentido. Eso no puede ser justicia, por favor. O sea, ¿a quién le están queriendo ver la cara? Tiene que haber cambios. O sea, México, un cambio de régimen político implica también un cambio en estas estructuras podridas. Sería lamentable que pasara el sexenio de López Obrador sin que hubiera un cambio a fondo en este sentido. Porque ¿de qué sirve que la gente haya votado por un cambio si todo se va a mantener igual? Y sobre todo con una Fiscalía General de la República y con un Hertz Manero que cada vez más es más insostenible en su cargo. Llevamos 3 años, no rinde cuentas, no sabemos qué hace, la Fiscalía está por ahí en sus temas, en sus grillas internas de la Universidad de las Américas en Puebla. En eso sí está muy metida la Fiscalía General. Y yo creo que López Obrador ya debe de considerar dar un manotazo en la Fiscalía General. No está avanzando, ya se fue la mitad del sexenio, queda otra mitad, pero pues es ahora o nunca. O sea, porque si no van a avanzar muchos de los casos que tienen que avanzar para pues cumplir medianamente con esta promesa de acabar con la corrupción. Porque digo, todavía no acaba de cuajar esa lucha anticorrupción, todavía le falta mucho. Y que precisamente cuando hay temas que hay que criticarle al gobierno, yo se los voy a criticar, pero sí hay que criticar las infames campañas mediáticas que se han montado con el tema de la vacunación y demás, pues también lo voy a criticar, y
y con la fuerza que sea necesaria, ¿no? A mí no me van a doblegar con campañitas estúpidas, ¿no? Estaba este tarado, un personaje ahí que se llama Juan Burgos, que se puso ahí a insultarme ahí de una manera, pues, corriente, como es él, ¿no? Corriente, miserable, insignificante y demás. Pero, pues bueno, así las cosas. Gajes del oficio. Y por ahí también tuve en la semana, ya, no, es que he tenido exceso de trabajo, ya no me ha dado tiempo. Está el debate que me aventé con Gabriel Cuadri en la octava, ahí en el octágono con Hernán Gómez, sobre la viabilidad de preservar el medio ambiente y con el actual sistema económico. Se puso intenso el debate, yo me divertí bastante. La verdad esperaba que Cuadri diera un poquito más de batalla. Pero estuvo divertido. Ya al último él andaba muy pues desencajado, ¿no? Ya los argumentos no le alcanzaban, me interrumpía cada rato, estaba obsesionado con Pol Pot, pues el dictador o el gobernante de Camboya a mediados del siglo XX. Sacó a Pol Pot como 4 veces, ¿no? Ya era una cosa medio curiosa, la obsesión de Cuadri, Pol Pot, todos son comunistas, si no es capitalismo salvaje y depredador, comunismo, tú quieres volvernos miserables, Manuel, quieres que todos seamos pobres, que todos seamos miserables, que no haya generación de riqueza. Yo estaba encantado, yo estaba muy divertido, la verdad. Y me quedé con varias cosas en el tintero. Llevo ya 2 días guardándome ahí los datos que no he podido sacar sobre ese tema, porque Cuadri me insistió tanto en que cuál era mi propuesta y luego no me dejaba ni siquiera hablar. Pues que ya tengo ahí los datos para escribirle un hilito largo con todas las propuestas, ¿no? Que yo creo que le van a simpatizar mucho al diputado electo del PAN y pseudoambientalista, porque en realidad pues, es defensor de los intereses del capital transnacional, que ahora quiere darle una pintadita a la fachada y decir que son ecologistas nada más porque promueven las energías renovables, cuando son estrategias comerciales disfrazadas de falso ecologismo, ¿no? Pero bueno, échenle un ojo a la entrevista, al debate, se van a divertir. Y próximamente la respuesta, nada más que pues estoy demasiado cargado de trabajo. Yo últimamente creo que estoy trabajando de más. No sé hasta qué punto sea tan bueno o malo. Me estoy durmiendo muy tarde. Ahorita ya pasa de la medianoche. Estoy aquí haciendo el podcast. Que no pude hacer desde el martes. Martes no pude, miércoles no pude y jueves ahorita hasta apenas para que salga el viernes. Pero no me podía yo quedar con este asunto del regreso a clases. Había que sacar este tema. Échele un ojo también a lo que publiqué sobre el tema de la demanda de las armas. Estuvo muy interesante este asunto. Está la entrevista completa con María de Haas, una investigadora mexicana muy, muy interesante, una mujer muy inteligente que creo que habló muy bien en la entrevista completa sobre estos asuntos. Échenle también ojo. Y pues ya me voy despidiendo. Pueden seguirme en redes, en Manuel H. Borboya en Twitter y en el canal de YouTube, en Manuel Hernández Borboya, con mi nombre completo. Y este asunto sí, ahora creo que vas a tener que ser más incisivo, como los influencers o los youtubers profesionales, ¿no? De que se suscriban y le den suscribirse al canal, porque sí me gustaría levantar los números, sobre todo para tener como un mayor alcance en YouTube. Por ejemplo, si les gustó este video y llegaron casi hasta el final, hora y media después de comenzada la transmisión, pues sí sería muy importante para mí que me ayudaran dándole suscribirse al canal, darle a la campanita y todas esas cosas, para que estén al pendiente de la información que estoy subiendo. Por aquí está un recorrido que hice con Enrique Ortiz, el divulgador de la historia, que nos dimos un rol ahí por el Templo Mayor para ver lo de la maqueta monumental. Ahí estuvimos comentando algunos temas de las polémicas recientes. Estamos ahí haciendo un esfuerzo por mejorar la calidad y la cantidad de contenidos. La entrevista completa con María de Haas. Tengo ya 3 entrevistas ya que falta procesarlas, falta subirlas, falta publicarlas. Primero en RT
Y ya después voy a publicar la versión extendida en redes, pero que están bastante interesantes ahí para que estén al pendiente y le echen un ojo. Y pues bueno, si le pueden dar campanita, suscribirse para que les lleguen las notificaciones y eso sería de mucha, mucha ayuda. En verdad, se los agradecería. Y obviamente pues también acá en el Facebook, ¿no? También ahí estoy subiendo cosas. Ahí viene más compactito, digamos, esto que hemos estado comentando. Y pues ahí para que le echen un ojo si les gusta este contenido. Periodismo serio, con rigor, desde una visión contrahegemónica, sin compromisos con ningún grupo de poder ni grupo económico, lo cual me hace muy feliz ser lo suficientemente libre como para poder decir lo que yo quiera sobre y criticar lo que yo considere que está mal, ¿no? Pero y aunque a veces haya que aguantar fanáticos enajenados y hasta psicópatas. Pero bueno, muchas gracias a todos por su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ahora no conté nada de mi mamá y mi hermano, que mi mamá me reclama de esos temas. Iba a contar de mi ahijado, ahora con el tema de los niños, pero ya no salió a colación. Ya se los dejaré para otra ocasión, ya me colgué demasiado. Pero me gusta mucho leer sus comentarios, me ilustran bastante, me están llegando también ahí de repente información que yo no tenía en el radar y que ha sido muy valiosa. Creo que en esta nueva interacción y en este nuevo modelo de los medios en el que la gente que estamos impulsando un periodismo desde redes sociales dependemos de las audiencias y por eso estamos aquí pidiendo que el like a la campanita y todas esas cosas. Los medios ahora dependen de la interacción, que es algo que en la televisión no han acabado de entender, ¿no? Como ya dio un giro. Y me gusta mucho interactuar a medida de lo posible. Respondo comentarios que me hacen en YouTube, en Facebook, en Twitter. No siempre puedo comentar todos, porque son demasiados. pero en medida de lo posible, pues ahí vamos generando esos asuntos, ¿no? Me gustaría también conocer su opinión de qué temas les gustaría que manejara por estos rumbos, qué tipo de formatos en video les gustaría ver y demás. Y esperen sorpresas próximamente. Creo que todavía nos vamos a tardar un poquito en echarlo a arrancar, pero ya tenemos ahí varias cosas entre manos. Pero bueno, muchas gracias. Pásenla muy bien. Muy buenas noches y esténse atentos a la respuesta que le daré a Cuadri próximamente. Creo que también va a estar interesante y va a dar para otro análisis muy interesante sobre temas ecológicos que, como ya saben, me apasionan. Pero bueno, ya me colgué mucho. Chao, chao.